Perfecto. ¿Qué les parece si vamos todos a las epístolas de Pedro y vamos a empezar a leer la primera carta del apóstol Pedro? Esto va a parecer un comentario del libro de Pedro. Y qué bueno, vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir absorbiendo unas cosas, pero quisiera poner un contexto que le puede dar mucho sentido. Fíjate, le puede dar mucho sentido a esto que vamos a hablar. ¿Cuál es el contexto? El apóstol Pedro, pon allí en tus notas, entonces bueno, puedes poner el título, seguro nunca se te va a olvidar, puedes poner allí como título Exhortaciones de un anciano y le pones entre paréntesis, no nos referimos al pastor Jorge, por favor, para que conservemos la paz. Porque a mis 25 años yo no puedo considerarme un anciano, ¿ok? Entonces, ponle allí Exhortaciones de un anciano y ponle Pedro, el apóstol. Puedes ponerle Pedro, el apóstol procesado, el apóstol que batalló, el apóstol que le costó trabajo, el apóstol que sufrió con la impronta religiosa que él tenía, pero que pasó un proceso necesario, indispensable, y que ahora este apóstol ve a una generación, estoy dando el contexto, ve a una generación en peligro, una generación que se le ha depositado la palabra más extraordinaria, una generación a la que se le ha revelado el propósito, una generación que ha podido experimentar, fíjense, una generación que ha podido experimentar lo que otras generaciones no habían experimentado, que era la vida de Dios dentro de ellos. Una generación que es de otra raza, que es de otra naturaleza. Una generación que además de que tiene otra naturaleza, esta generación por lo mismo disfruta una nueva realidad. Pero ahora esta generación está siendo perseguida. Está siendo perseguida y hay una persecución infernal contra esta generación. Es una generación que ahora tiene problemas de ansiedad, pon allí. Es una generación que tiene mucho miedo. El apóstol Pedro se nota que en lo que él les escribe, se nota que está tratando el apóstol Pedro de que todo ese temor, todo ese miedo y toda esa ansiedad salga de sus vidas. Y sabe el apóstol que es importantísimo sacar todo eso de ellos, porque si no, la palabra que les fue depositada, escribe allí, si no es quitado lo que estorba, la palabra que fue depositada se puede desactivar. Y el apóstol Pedro, después de todo este tiempo, él sabe que la palabra que ha sido implantada a nosotros es fundamental, no la podemos perder, no podemos dejar que nadie la robe, amén, no podemos descuidarla, tenemos que regresar a escuchar la palabra, a leer la palabra, a escudriñar la palabra, las tres cosas, no importa pastor, pero ¿qué es más importante? Las tres cosas. Y si ya no tienes, ¿a qué se refiere con leer la palabra? A que tienes que leer la Biblia. A que tienes que leer la Biblia y tienes que permitir que el Espíritu Santo te revele su palabra. Esa generación corría un gran peligro, pero el peligro no solo era lo que podía suceder con ellos. El peligro era que toda esa riqueza que los apóstoles habían transmitido a esa generación no tuviera la efectividad y no produjera para lo cual Dios había enviado todas esas palabras. Entonces, el apóstol escribe estas cartas. Son indispensables, son cartas urgentes para esta generación. Son cartas de una persona que está a punto de morir y que, como he dicho varias veces, cuando alguien se va a ir, seguramente lo que tú puedes platicar con esa persona serán cosas importantes. Cuando una persona está en el umbral, cuando está a poco tiempo, cuando sabe que son horas o que son minutos o que son algunos días,
todo cambia. Cuando a una persona le dan un diagnóstico y le dicen, señor, señora, a usted le quedan semanas, todo cambia. Cambia la perspectiva en que esa persona ve a sus hijos. Cambia la manera en que esa persona habla y cambia sobre todo la forma en que esa persona utiliza su tiempo. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo muchísimas cosas y que tampoco ocupa tanto tiempo para tratar de explicarlas, sino como una persona que se va, dice las cosas que son importantes esperando que el receptor las pueda entender. El otro día compartí y decía que qué importantes son todos los que escuchan, no solo el que enseña. Por supuesto que tienes que cuidar lo que oyes, por supuesto que es importantísimo que el que enseña enseñe conforme a la verdad, que el que edifica edifique conforme al diseño, por supuesto. Pero también es necesario que el que es edificado escuche correctamente, sepa oír, aprenda a oír, ubique su mente y la rinda a la palabra de Dios y no a la palabra de un hombre. Lo dije también, lo expliqué en otra ocasión, sino que a través de las palabras que hablan los edificadores, las personas, los hombres, tú puedas oír la palabra que Dios tiene para ti. Entonces, el apóstol Pedro está en esta condición. Y con esta urgencia y con este interés del que nos habla, me gustaría que los que escuchamos, como si tuviéramos al apóstol Pedro aquí enfrente a nosotros, me encantaría que con esa importancia que él le da a esta carta, porque es una carta para una generación, no es para unas personas solamente. Es una carta urgente para una generación que está corriendo peligros. Y sí se corren peligros. Por eso es importante recordar todo esto, porque hay peligros. Pero no me refiero a peligros de vida o de muerte para nosotros. Ese no es el máximo peligro. El más grande peligro es que tú y yo no participemos del propósito eterno. Que tú y yo dejemos cosas inconclusas en la asignación que Dios nos dio en esta tierra. ¿Por qué digo que eso es lo peligroso? Porque nada más, no existe otra cosa peligrosa. El diablo ya no es un peligro para ti. Ninguna circunstancia adversa es un peligro para ti. Ninguna enfermedad es un peligro para ti. El infierno no es un peligro para ti, porque eso fue arreglado también. La pobreza no es un peligro para ti. No existe ningún peligro para nosotros más que uno. Hay una cosa que el apóstol muestra y se nota que es urgente recordar. Y me parece que esto que el apóstol Pedro enseña, este anciano enseña, me parece que es muy pertinente para nuestra generación. Una generación que muchas veces uno percibe muy distraída. Una generación que también está muy preocupada por 20,000 cosas. Una generación, escucha, esta generación es una generación que ha escuchado palabras como muy pocas generaciones. No quiero decir que es la generación que ha escuchado más palabras, no, pero es una generación que como muy pocas, hay quienes dicen que por lo menos cada 500 años, se nota, parece que por lo menos cada 500 años el Señor trae un avance en su revelación y estamos, me parece, que en una de esas etapas, en una de esas generaciones de 500, aquí naciste tú, aquí estoy yo, estamos pisando esta tierra. Yo estoy en un lugar y tú estarás en otro, pero formamos parte de la misma generación que no le ha faltado palabra. Y que me parece que es muy pertinente las palabras de este apóstol para esta generación que no le ha faltado palabra, para que la palabra que ya nos fue lanzada sea efectiva y produzca y dé el fruto por el cual el Padre le envió.
Que estas palabras poderosas no queden en un, ¡oh! ¡Qué buenas enseñanzas! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo hemos disfrutado esto? Gracias, pastor, porque nos ha enseñado muy bien. Gracias, apóstol. Qué delicioso. Oh, me encanta escuchar y escucharlos a ustedes, porque a mi corazón trae paz. Realmente, por supuesto, porque la palabra es vida y es eficaz y es espíritu y es vida, y la palabra misma es la vida de Cristo, que cuando se nos imparte, pues obvio, el príncipe de paz y el Dios de paz que viene en esa palabra, pues nos trae paz. Pero no era solo para darnos paz, sino era para mostrarnos su intención y participarnos de su intención. Y si nosotros no recuperamos y no ponemos atención a su intención, nos vamos a ir de esta vida sin haber participado en lo que a nosotros nos correspondía como generación, para haber realizado su propósito en esta tierra. La palabra es poderosa, la palabra es efectiva, la palabra tiene la carga de unción, de poder y de gloria para transformar nuestra vida y todo lo que está a nuestro alrededor. No lo dudemos, la palabra es poderosa para transformar una persona, una familia, una ciudad, una nación. La palabra es la herramienta, es la herramienta con la que Dios trabaja para transformar el mundo. Pero la palabra puede ser desactivada, desgraciadamente, si los que recibimos no hacemos lo correcto con ella. Ese es el panorama que el apóstol Pedro ve en esa generación. Y en ese panorama me encantaría que nosotros empezáramos a leer estas cartas y pudiéramos extraer lo que ellas nos dicen para nuestra generación. Yo no sé, me encantaría saber tú, qué opines, pero me encantaría que incluso lo pudieras escribir si gustas. Pero ¿qué es? ¿Tú crees que es importante que participemos de lo que el Padre ha depositado en nuestra vida con su palabra? Lo voy a decir de una mejor. ¿Tú crees que es importante tu participación en el propósito eterno? ¿Crees que es importante tu participación en este propósito? Si es así, entonces tenemos que escuchar lo que el apóstol Pedro nos recomienda. ¿Sale? Así que vamos a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y escribe así el apóstol, y aquí vemos y vamos a sacar todas sus recomendaciones para nuestra generación. Son muchísimas, obvio no vamos a terminar hoy. Probablemente estoy sintiendo en mi corazón que sigamos caminando en estas cartas del apóstol Pedro hasta extraer todo lo que él tiene para nosotros, para que nosotros tengamos una administración correcta de su propósito en nuestra generación, para que no dejemos pendientes. Dice Mirna, es importante mi participación en el propósito eterno porque para eso fui llamada. Así es importante. Dice Ofe, claro, porque la razón de que Cristo me eligiera y me predestinara para ser sus hijos. Así es. Vamos a leer el versículo 1. Te voy a decir algo. Fíjate, perdón porque lo diga. No te desconectes. Vamos a dejar que la palabra nos enseñe. Amén. Vamos a leer la Biblia. No hay cosa más extraordinaria que pongamos atención a su palabra. Vamos a dejar que Él particularmente nos interprete, nos enseñe, nos alumbre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer. Yo sé que a algunos no les gusta leer, pastor. A mí solo me gustaba leer el Capulinita o el Archie o Mafalda. Bueno, tienes que reentrenarte.
Tienes que reeducarte. Y tienes que empezar y conocer y empezar a leer. Perdón que lo diga, pero no está de más, porque estamos hablando de las recomendaciones de un anciano. Pero esta no es de un anciano, esta es mía. Tenemos que volver a leer. Tenemos que regresar, familia, a leer. Hoy hay una generación que no lee. Ya lo dije hace unos meses. Uno de los más grandes problemas es que las personas no leen. Les encanta que les prediquen, pero no leen. Tenemos ahí un gran problema y eso debe ser corregido si queremos ser efectivos en lo que Dios nos asignó a nosotros en nuestra generación. Dice Araceli, es importante entender la participación en Cristo. Entender es participación en Cristo. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí el apóstol Pedro, escribe en tus notas en el versículo 1, el apóstol Pedro ya está mostrando para quiénes dirigidas estas cartas. ¿Quiénes son los destinatarios? Hay un grupo enorme, hay una generación de hijos de Dios, escribe allí, que están siendo perseguidos. Obviamente, esta persecución provocó, y no está él hablándole solo porque fueron expatriados y está hablando de algunos judíos que salieron. Él está hablando de una iglesia que fue lanzada hacia afuera por una persecución. Están en peligro de muerte. Y el apóstol en ese contexto empieza a dar exhortaciones que me parecen extraordinarias y no me parecen que están de más. Fíjense, el versículo 2 lo que nos dice: elegidos. Fíjense, qué manera del apóstol Pablo empezar a tratar el problema de la persecución, de la distracción y del problema que abruma. Yo no sé si tú tengas un problema que te abrume. Voy a ser honesto. Yo he sufrido muchos problemas que me han abrumado y en mi vida han pasado circunstancias de siempre muy fuertes, muy difíciles, y yo he notado que muchas veces en esa circunstancia uno pierde el enfoque, uno deja de ver lo que uno nunca debiera dejar de ver. Y deja de recordar y de meditar en lo que uno debería siempre recordar y meditar. Vamos a ver cómo el apóstol empieza a recomendarle a estos hijos de Dios que están en tremenda tribulación. Y si tú estás pasando una tremenda dificultad, pues obviamente escucha y medita. Fíjate cómo el apóstol empieza a trabajar en la vida de ellos para que ellos no dejen, como dije, no dejen infructuosa la palabra que se les ha sembrado. Dice el versículo 2, elegidos, fíjense, elegidos según la presencia de Dios Padre, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate qué maravilloso. ¿Qué nos dice el versículo 1? Escribe allí. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación urgente a los depositarios de lo más extraordinario. Fíjate, de lo más extraordinario que es el verbo de vida. Fíjate, escribe en tus notas: Dios depositó en mí lo más extraordinario que puede depositar en mí, que es su palabra. Su palabra sabemos que es vida, sabemos que es espíritu, y su palabra sabemos que es Cristo también. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza a trabajar en ellos en
en un punto que es fabuloso para empezar a ubicarnos en la realidad de Cristo, como lo que hemos estado hablando. Fíjense, ubicarnos en la realidad de Cristo y entonces romper con esa realidad de problema que nos abruma, con esas dificultades que nos quieren nublar en todos los sentidos. Nada mejor, fíjate lo que hace iniciando el apóstol Pedro. Lo que hace iniciando el apóstol es ir al origen. Escribe allí, consejo, un gran consejo de un anciano que está a punto de morir y que la está escribiendo a una generación que también está en graves problemas. Ve al origen. Pon allí con letras grandes, necesito recordar mi origen. El apóstol les dice, ustedes fueron elegidos, ven qué hermoso, ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios Padre. Me encanta porque el apóstol Pedro va al origen. ¿Y sabes cuál es el origen? El Padre. El Padre es el origen de todo, pero no solo de todo. Tenemos que recordar que el Padre es el origen de nosotros. Tú y yo disfrutamos esta vida porque el Padre así lo quiso. Y el apóstol les dice, no hay nada mejor para vencer lo abrumado del problema, para vencer la dificultad, que ir al origen. Porque el origen, escribe, fortalece tu identidad. Aquí el apóstol Pedro les dice, ustedes fueron elegidos no por una persona, no fueron elegidos por una asociación religiosa, ustedes no fueron elegidos por nadie más que por Dios el Padre. ¡Qué extraordinario! Elegidos según la presciencia. Presciencia es, pon allí en tus notas, si te gusta tener todo ahí clarito, presciencia es el previo, es el previo conocimiento. ¡Wow! Entonces, el apóstol Pedro da un golpe contundente a su mente. Mientras su mente está pensando en lo que está sucediendo ahorita, el apóstol Pedro da un golpe contundente y por el Espíritu empieza a reubicarlos, a sacarlos de su realidad presente, escuchen esto, y los empieza a llevar a que se ubiquen en su realidad eterna. Repito, los trata de sacar, está dándole un golpe contundente a su mente, un golpe muy fuerte y muy necesario. Yo te voy a decir, el inicio de la victoria de cualquier circunstancia que tú tengas, el inicio de tu victoria, voy a decirlo en dos partes. Tu victoria está asegurada en la eternidad, pero el inicio de tu victoria aquí en la tierra es que tú te conectes a tu realidad eterna. Cuando tú te conectas a tu realidad eterna, entonces esa realidad empieza a gobernar tu vida, y cuando tú tienes conciencia de ella, entonces lo que pueda pasarte en el presente, sabes y estás consciente que es pasajero, es pequeño, es temporal, tiene su punto de caducidad, tiene sus días contados, y sabes que desde la eternidad tu asunto está asegurado. Extraordinario lo que hace, porque el apóstol Pablo le da un golpe durísimo a la mente del que está siendo perseguido y agobiado, y le dice, tranquilo, mira, tú fuiste una elegida, fuiste un elegido según el previo conocimiento de Dios. Vale la pena recordar que antes de cualquier cosa buena, Dios te había, antes de cualquier cosa buena que tú pudieras hacer, Él te había escogido. Antes del primer pecado que tú pudieras hacer, Él te había escogido. Él había tenido un previo conocimiento de ti. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo también aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está apelando a su memoria. Escribe allí, hay una memoria en el Espíritu. El Espíritu Santo
funciona como nuestra memoria. Tenemos que ir allí para recordar quiénes somos, para recordar cómo somos, para recordar nuestro origen, de dónde venimos y para recordar qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo funcione como nuestra memoria. ¿Sabes por qué las personas están heridas, están lastimadas y están tristes? Porque funcionan con su memoria natural. Esa memoria que solo registra las experiencias que han tenido en esta tierra. Pero el apóstol me encanta porque aquí Pedro les dice, ¡Ey! Esperen! ¡Ey! No estén, salgan, rompan ese huevo, esa caparazón del problema. Rompan ese ámbito que se crea cuando hay tanto problema. Ese ámbito, ese pesimismo del problema. Esa preocupación que ocasiona el problema. Y mira, recuerda esto. Tú fuiste, fíjate qué maravilloso, tú fuiste conocido desde antes por Dios. Y por eso, puse aquí, por eso en esta realidad, lo que sucede es que por el Espíritu recuperamos nuestra memoria espiritual para conocer cómo fuimos conocidos. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Necesitan conocer cómo ustedes fueron conocidos. Mira, si tu origen es claro para ti, escribe esto, si tu origen es claro para ti, ¿cuál es tu origen? Tu origen está en el Padre. Si tu origen es claro para ti, si tú sabes que tu origen está en el Padre, tu pasado no te va a volver a afectar. Porque tu origen es antes que tu pasado. Porque cuando veas tu origen, tú sabrás que tu pasado si es bien visto y administrado, te ayudará para bien. Tu pasado si es bien visto y bien administrado, vas a recoger unas riquezas de ese pasado para poder tú lanzarte hacia el futuro y operar en el presente de una manera extraordinaria. El apóstol se nota entonces que a esta generación, puse yo aquí, los problemas y la persecución estaban nublando la memoria espiritual. Otro gran consejo, pon allí, no dejes que los problemas, que las circunstancias nublen tu memoria espiritual. Por eso, la vida en el Espíritu, familia, la vida en el Espíritu es permanente. Vayamos al Espíritu. No salgamos de esa realidad. Recordemos por el Espíritu todo lo glorioso de nuestro origen. Todo lo glorioso de nuestra... Fíjense lo que voy a decir, de nuestras raíces. Voy a decir, sí, pastor, a mí me gusta la historia y estoy estudiando las raíces de los mexicanos. No, estoy refiriéndome a las raíces del mexicano, del colombiano, del argentino. No, tus raíces de tu nueva ciudadanía celestial, tus raíces celestiales, tu origen, de dónde vienes. Acuérdate esto. La fuente de todo es el Padre. Tú vienes del Padre y aquí el apóstol les dice, tú fuiste elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¡Wow! O sea, les está diciendo, este mismo Espíritu, escribe, fíjate, qué maravilloso. Fuiste escogido, elegido por el Padre y el Padre depositó en ti a su Espíritu Santo para hacerte apto. Escribe eso. El Padre mismo depositó su Espíritu en mí. ¿Para qué? Para hacerme apto. Para hacerme apto. ¿Para qué? Porque si no es por el Espíritu, yo no puedo obedecerle. Entonces lo que Pedro les está diciendo, y te depositó el Espíritu para que tú pudieras obedecerlo. O sea, porque hay gente que dice, pastor, es que yo no lo puedo obedecer. Claro, tú no. Pero Él te habilitó, Él te dio a su propio Espíritu
para que podamos obedecerle en el Espíritu, para que nuestra obediencia obviamente no surja de nuestra naturaleza humana, sino surja de esa naturaleza divina que ya nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Escribe esto, esta es una muy buena recomendación más de este anciano apóstol Pedro. Tenemos que reconfigurar varias estructuras mentales para reconocer el deleite en la obediencia a su propósito. Repito, tenemos que reconfigurar varias estructuras mentales. ¿Para qué? Para reconocer el deleite en la obediencia a su propósito. Fíjate, el deleite en la obediencia. Obediencia no es una carga. Obediencia no es un pesar. ¿A quién le pesa obedecer? ¿A quién le pesa hacer la voluntad del Padre? Obvio, al que no está operando en el Espíritu. Voy a decir otro detalle, Otro detalle. Acuérdense que le está escribiendo no a personas del mundo. Le está escribiendo a hijos de Dios que están sometidos ante una gran presión, ¿ok? No le está escribiendo al mundo. Entonces, cuando él está hablando de obediencia, él está diciendo, para eso se les fue dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer. ¡Qué extraordinario! Por eso yo dije, a ver, nosotros tenemos que empezar a decirle a nuestra mente y renovarla, y que la mente entienda, decirnos a nosotros mismos, hey, obediencia es un deleite. Obediencia es un gozo, es un disfrute. Tenemos que recuperar esa realidad, familia. La obediencia obligada no le gusta a nadie, ni a la persona que la practica, ni a los otros que lo ven. Porque los de afuera, cuando ven nuestra obediencia obligada, se dan cuenta que sufrimos y que estamos fingiendo. Hoy requerimos que esta generación encuentre el deleite en obedecer, pero eso no va a suceder si no recuperamos nuestra memoria espiritual y sabemos para qué estamos en esta tierra, y dejamos que sea el Espíritu Santo el que a través de nosotros nos habilite para poder obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer si no escuchamos al Señor? Es imposible. Aunque quieras obedecer, si tú no escuchaste, pero tú puedes decir, pero yo estoy haciendo muchas cosas para el Señor. Es que el Señor no te mandó a hacer muchas cosas. El Señor solo te mandó a obedecer lo que Él te ha dicho. Eso también ponlo allí, una recomendación de un anciano. Me refiero a Pedro. El Señor no te mandó a hacer muchas cosas. El Señor te mandó a hacer lo que Él te ha dicho. Pero si tú no lo oyes, ¿cómo vas a hacer lo que Él te ha dicho? Y el otro día daba un ejemplo. Si tú no oyes, aunque quieras, fíjate, aunque quieras, si no lo oíste, no puedes obedecer. Aunque quieras. Si tu mamá te dijo, tu papá te dijo, oye, haz esto, y tú no le pusiste atención, y luego regresas y le dices, oye, papá, ¿pero qué me dijiste que hiciera, papá? Yo ya te dije que te conteste. Yo ya te dije, no lo vuelvo a repetir. Tienes un gran problema, porque aunque quieras, no vas a saber qué hacer. Entonces, a lo mejor se te ocurre a ti y dices, bueno, a lo mejor me dijo que le lavara el carro, y entonces me salgo y le lavo el carro, y regreso, ya terminé. Y tu papá te va a decir, ¿ya terminaste, hijo? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues lavé el carro. Yo no te dije que lavaras el carro. Bueno, pero es que no te puse atención. No entendí lo que me dijiste porque no estaba enfocado en lo que tú me estabas diciendo. Es que no te dije que lavaras el carro. Perdón por dar un ejemplo tan humano, pero es así con Dios. Es así con Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Tú óyelo, escúchalo, fundamental. ¿Para qué? Para que puedas entonces ser obediente. No puede haber obediencia si no hay un oído que escuche con inteligencia. No puede ser eso. Y luego el apóstol Pablo les dice, para obedecer, fíjense, elegidos según
la presencia de Dios, estoy en el versículo 2, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz es una frase que se repite mucho en las cartas apostólicas. Esa frase de gracia y paz significa dos cosas. Escribe allí, dice Mirna, por eso David clamaba, activaba su memoria espiritual, bendice alma mía Jehová, así es, órdenes, a ver, alma mía, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es tomar gobierno, en mi vida, amén. Tienes que operar más con tu memoria espiritual, Mirna, que con tu memoria natural. Si nuestra memoria natural es la que nos gobierna, estaremos enojados con mucha gente. Probablemente hasta con nuestros padres. Estaremos enojados hasta con nuestros pastores. Diremos, ese me enseñó mal. O sea, cada quien, yo creo que cada quien enseña de acuerdo a la luz que se le ha dado. Pero cuando recuperas la memoria espiritual, hasta agradeces, dices, gracias Dios por mis padres, gracias papá por mis pastores, gracias Señor por aquel que intentó hacerme mal, gracias porque ese intento de hacer mal lo convirtió para bien, gracias porque por esa circunstancia, por esos momentos de tanta problema y tanta presión, gracias porque noté que salió y se formó más de Cristo en mí. Maravilloso. Por eso hay que activar esa memoria espiritual. Entonces, gracia y paz, escriban allí, incluye dos aspectos. Número uno, que puedan disfrutar, porque gracia, el apóstol Pablo siempre la unía con las riquezas. Cuando ellos hablaban de gracia, escuchen esto, hablaban de las riquezas del Padre. Es una buena definición. Gracia, las riquezas del Padre que nos fueron manifestadas por Jesucristo. Por eso cuando Juan dice, cuando dice que vieron a ese verbo encarnado, lo vieron lleno de gracia y de verdad. Y de su gracia, dice, tomaron todos. Lo que está diciendo es que todo lo que había del Padre, toda la plenitud de Dios vertida en el Hijo, escuchen esto, ahora la podemos disfrutar por la gracia de Dios. O sea, gracia, escribe allí, gracia es toda la riqueza de Papá Dios, toda la riqueza del Padre, que ahora tú puedes disfrutar por la vida de Cristo en ti. Gracia no es una doctrina. Gracia es lo que Cristo manifestó para que tú y yo tuviéramos acceso a todo lo delicioso y lo rico de Papá. Ahora te voy a decir, Dios siempre ha sido rico. Él siempre ha tenido todo. Él es el todo en todo. Él siempre ha sido rico. Pero notamos que es generoso. ¿Por qué? Porque su riqueza la quiere compartir. Y la manera de que tú y yo la podamos disfrutar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando los apóstoles dicen gracia y paz, lo que ellos están diciendo es, espérate, algo que es muy bueno para tu mente, escribe. Si estás en gran problema, es que recuerdes las abundantes riquezas a las que ahora puedes acceder por nuestro Señor Jesucristo. Que tu memoria espiritual, de nuevo apelo a ella, que la memoria del Espíritu te revele toda la riqueza del Padre a la cual ahora tú puedes echar mano, y que probablemente dentro de todas esas riquezas del Padre está lo que tú necesitas para cambiar tu circunstancia hoy. Y cuando tú echas mano de las riquezas del Padre por medio de Jesucristo, fíjate qué hermoso. Entonces, por supuesto que cuando echas manos de la riqueza del Padre, lo que viene es paz. Mira,
vamos a decirlo prácticamente, de una manera bien práctica, todos, cuando económicamente nos va bien, tenemos un grado de satisfacción. Cuando ya pagaste al abonero del Coppel, la tarjeta, la luz, el agua, el gas, cuando ya pagaste el internet, cuando ya pagaste todas tus deudas y cuando en ese mes hubo hasta excedente económico, tú has experimentado esa tranquilidad. Es humana. Este es un ejemplo pequeño, no es comparable. Pero cuando tú, escucha, en comparación, cuando tú echas mano de las riquezas que hay en esa vida eterna que tienes en Cristo, acuérdate, va de nuevo. Cristo está en ti, pon eso en tus notas. Cristo está en ti para que todas las riquezas del Padre, ahora tú las pudieras disfrutar. Pon allí también, si no fuera por Cristo, el Padre sigue siendo rico, pero tú no lo puedes disfrutar. Gracias a Dios por Jesucristo. Repito, el Padre sigue teniéndolo todo, pero tú no eres afectado por ello. Pero por Cristo, fíjate qué maravilloso, por Cristo, tú puedes disfrutar de todas las riquezas del Padre. Y si tú echas manos de esas riquezas, la consecuencia natural es paz. Empezarás a disfrutar paz. Empezarás a tener tranquilidad. Empezarás a tener serenidad, paciencia. Vas a empezar a disfrutar estabilidad. La demás gente va a decir, oye, pero mira las circunstancias. Y tú vas a decir, en mi realidad espiritual, tengo a mi mano, tengo a mi alcance todas las riquezas del Padre. Así que nada en esta tierra puede cambiar esa condición y nada en esta tierra puede moverme de esa realidad. Así que mantengo mi estabilidad porque vivo en la realidad de Dios. Eso es extraordinario. Por eso el apóstol les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Y eso de os sean multiplicadas escribe, es que lo que hoy tú conoces de las riquezas no lo es todo. Hay aún más. Amén. Lo que tú conoces de riquezas hoy no son todas. Siempre hay más. Esto debería de llevarnos a crecer y a nunca dejar de explorar esta maravillosa tierra que es Cristo, esta maravillosa vida que es Cristo, explorarla para conocer más y más de sus riquezas. Por eso dice el apóstol, y que les sean multiplicadas. ¡Wow! Se dio cuenta el apóstol Pedro que en esta tierra nunca íbamos a terminar de conocer y de entender las riquezas del Padre. Hola, ¿cómo estás, mi buen Calixto? Un abrazo enorme. Qué gusto verte. Un abrazo enorme, enorme. Así es, Marilú. Amén. Versículo 3. Creo que nada más vamos a ver 5 versículos. A este paso vamos a terminar en el 2026. Pero no importa. Hay que extraer todas las recomendaciones del viejito. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Otro golpe, pon allí, otro golpe al entendimiento. ¡Pum! Durísimo. Fíjate lo que les va a decir. Bendito el Dios y Padre. De nuevo, ¿a quién? Fíjense, escuchen esto. ¿A quién le da gracias? ¿A quién glorifica y le da gracias Pedro? Al Padre. De nuevo, él reconoce y él les está enseñando que deben de darse cuenta que todo esto, sus vidas, el proyecto de sus vidas, está dentro del propósito del Padre, que es el Padre. Fíjate, el Padre, el que tiene control de todo. Miren lo que les dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¡Qué extraordinario! Subraya eso. Nos hizo renacer. Ahora el apóstol
a esta generación bajo presión, les dice, hey, número uno, escribe, hey, Él es la fuente de todo. El Padre es la fuente de todo. Y ahora por Cristo, todo lo del Padre es accesible a nosotros, gracias a Jesucristo. Por eso, amar a Cristo es amar al Padre. Jesús lo dijo en el libro de Juan. Ustedes me odian, le dijo a los fariseos, porque el que me odia a mí está odiando al Padre. Pero es también el que me ama a mí está amando al Padre. Amar a Cristo es amar al Padre y es entenderlo mejor. Tú y yo no pudiéramos entender al Padre si no fuera por Cristo. Es Cristo el que nos lo ha dado a conocer. Por eso Pedro está hablando del Padre como nunca. Él como judío, recuerden, como judío no veía a Dios como papá. Ellos lo veían como Dios. Pero por Jesús, qué extraordinario, Él empezó a ver, por Cristo, Él empezó a ver al Padre, a Dios como su papá, y a la vez empezó a amarlo y a entenderlo más y mejor. Y acuérdense, Dios el Padre, escribe allí, es la fuente del amor, la fuente de la misericordia. Él es bueno. La fuente del amor, es la fuente de la misericordia. Él es bueno. Y en su economía, Dios envió a su Hijo para hacernos, fíjense qué maravilloso, para hacernos renacer. Fíjate, qué hermoso. Pon allí, en su economía, el Padre envió a su Hijo para hacernos renacer. ¿Para qué? Para disfrutar su vida, que antes estaba inaccesible para nosotros, que era imposible que la disfrutáramos, pero por su Hijo, ahora Él nos permite renacer a una nueva vida, disfrutando ¿qué? Una nueva naturaleza. Y aquí usa una palabra, dice para disfrutar. ¿Para qué? Para que por esa gran misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, es una esperanza, escribe allí, que posee vida y vitalidad. Para que tengamos una esperanza que está viva y que está viviente. Es una esperanza que tiene vida en sí misma. Es una esperanza que incluso crece y se desarrolla. Escribe esto, es interesante. Esta palabra viva o viviente, fíjense qué interesante, ¿eh? Esta palabra viva o viviente, porque ahí dice que esta es una esperanza viva, es una palabra que el apóstol Pedro la repite en sus cartas mucho. Obviamente la repite porque ellos están siendo presionados y algunos piensan que incluso pueden perder la vida por causa de la persecución. Yo te voy a decir una cosa, la muerte no nos gobierna. Ponlo con letras grandes. El apóstol lo que está también enseñándoles a ellos es, espérense, ustedes fueron llamados por una esperanza de vida. Ninguna persecución, ninguna amenaza, ninguna enfermedad te gobierna, ningún peligro de muerte puede hacer algo en contra tuya, porque tú fuiste llamado a una esperanza de vida. Extraordinario. Esta es una de las palabras favoritas de Pedro en estas cartas. De hecho, el apóstol Pedro se deleita en contemplar la vida venciendo a la muerte, aunque él está a punto de morir. Qué interesante. Pero es que en el concepto, o voy a decirlo así, en el lenguaje espiritual, ya la muerte física
para nosotros no es una pérdida, es una ganancia. Ellos no veían la muerte como nosotros la vemos. Hoy todo mundo, en esta generación hay un temor a la muerte impresionante. Y no me estoy refiriendo solo al mundo, sino a la propia iglesia. Pero Dios está levantando una iglesia que sepa que la muerte no nos gobierna, que sepa que estará en esta tierra por un propósito, y hasta que lo que nos corresponde del propósito no se cumpla, nada ni nadie puede quitarnos la vida. Nada ni nadie puede quitarnos la vida hasta que el propósito eterno por el cual fuimos llamados se cumpla en nuestra vida. Cuando tú ves tu vida desde el propósito, entonces el temor a la muerte empieza a ser desarticulado. El temor a la muerte, escribe, debe de ser desarticulado de nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo escribe allá, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es, Pablo? El morir, Pablo, ¿y qué es la muerte? Para mí el morir es ganancia. Pero ¿cómo tú puedes entender que el morir es ganancia? Solo lo puedes entender cuando sabes que la muerte no te gobierna, sino la muerte solo fue un vehículo para llevarte a otra dimensión de vida eterna que ya disfrutas aquí en la tierra. Cuando ya sabes que no vas a morir, de hecho, ya sabes que eres eterno porque portas la naturaleza del eterno. Cuando ya sabes que eres indestructible. Te das cuenta, este pensamiento empieza a desarticular el temor. Todas las estructuras de temor que están allí. La gente muchas veces pasa temporadas voy a decirlo así, de confianza excesiva, no, estamos muy bien, hasta que no sucede algo en donde parece que puedan morir, entonces las cosas cambian. Porque muchas veces esas estructuras de temor de la muerte están escondidas en lo profundo del alma. Por eso debemos de dejar que la verdad de Dios que ya tenemos, esta eternidad que ya está en nuestro espíritu, se nos revele a nuestra alma, para que nuestra alma comprenda la vida que porta y ante cualquier circunstancia que enfrente, sepa, ojo, sepa que nada nos puede suceder a menos que el Padre lo permita. Y entonces el alma mantener esa paz y esa tranquilidad. Puse yo aquí como diagnóstico, esta generación, hay un pero, esta generación me parece que tiene un problema, tiene un gran temor a la muerte. Pero por eso tenemos que darnos cuenta de dónde venimos para saber cuál es nuestro destino y cuál es ese propósito por el cual estamos aquí en la tierra, y saber que ya disfrutamos esta vida eterna, y saber que nuestra vida está gobernada por Dios, y entender que nada puede suceder en nuestra vida a menos que el Padre lo permita. Y dice también aquí en este versículo 3 el apóstol Pedro, renacimos. El que nos hizo renacer. Escribe ahí con letras muy grandes que tienes que recordar en momentos de presión. A ver, yo he nacido de nuevo también para poder disfrutar una herencia. Para poder disfrutar una herencia. ¿Una herencia qué? Una herencia incorruptible, extraordinaria. Acuérdense, tenías que nacer de nuevo, fíjate, con la naturaleza del Padre, tenías que nacer de nuevo a través de la semilla de papá para que puedas ser hecho hijo de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1. Que el Padre nos hizo nacer. Y a los que hemos nacido, ¿verdad?, de esa semilla incorruptible, no por voluntad
de hombre, no por voluntad humana, sino hemos nacido de Dios. ¿Y cuál es el propósito de nacer de Dios? Escribe, estar colocado en el lugar correcto para recibir herencia, porque solo los hijos heredan. Te hizo hijo para que legalmente puedas adquirir herencia. Él no le da herencia a alguien que le cae bien y él no le da herencia a alguien que le cae mal. No le da herencia a un hombre nacido en Israel porque es judío. Él le da herencia a los hijos. Ya lo dije, Él es rico. Él es extraordinario, Él lo tiene todo, pero Él quiere compartir lo que Él es. ¿Y qué es Él? Él quiere revelarse y nos lo mostró Jesús como Padre. Y como Padre, entonces, la manera de dar su riqueza es a través de herencia. Por eso te hace nacer de nuevo, para que tú puedas ser su hijo y entonces puedas heredar. Pero acuérdate también, escribe, que la herencia implica que tú madures. Madurez es fundamental para que disfrutes la herencia, porque también hay personas que dicen, bueno, qué bueno, gracias a Dios, es cierto, soy heredero, ya me lo enseñó, pero ¿por qué no veo nada? Madurez. Madurez es fundamental, porque mientras el hijo, el heredero, es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es heredero de todo, no está apto para administrarlo. Entonces, importantísimo. Pero qué interesante que aquí el apóstol a esta gente que está bajo profunda presión les dice, hey, mira, por su misericordia, por su bondad, por su amor, no olviden, ustedes son nacidos de nuevo y ustedes tienen una esperanza de vida. O sea, el horizonte, su presente, su pasado y el futuro es de vida, es de vida. Por eso los que estamos en esta vida, ¿cómo vemos hacia adelante? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos más gloria, vemos más gloria, cada vez más gloria, porque el Señor nos va llevando de gracia en gracia, de gloria en gloria y a una mayor manifestación de vida. Ustedes saben que en esos ambientes de problema, en esos ambientes de presión, hay de repente mucho pesimismo y nuestra mente nos ataca. Y de repente tu mente te dice, oye, pero si pasa esto, pero si después de esto viene aquello, pero si no se arregla esto, pero si sucede después esto. Y es allí donde tú tienes que darle unos buenos golpes a tu entendimiento con la realidad de tu espíritu. Hey, el Señor me hizo renacer, pero ¿qué? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que me va a venir? Pastor, dígame, ¿qué es lo que viene para mi vida? ¿Quieres que te diga? Viene mayor manifestación de vida. Pero no estamos tampoco en un evangelio, porque a mí no me gustan esas frases donde dicen, prepárate porque viene lo mejor. No, espérate, lo mejor ya vino. Lo mejor es Cristo. Por eso lo que va a salir a partir de allí de tu vida será cada vez más vida, más gloria y más las riquezas de Él, porque Él está en ti. Y me gusta porque el versículo 4 nos habla de que nos hizo renacer a esta esperanza, pero también a esta herencia. Y a la herencia, y con eso ahí vamos a terminar, en el versículo 4 le da diferentes definiciones. Miren nada más. Una herencia, esta herencia es incorruptible, esta herencia es incontaminada, esta herencia es inmarcesible. Y esta herencia está reservada. Está extraordinario. Reservada. Empiezo de atrás para adelante. Escribe allí. ¿Sabes qué ha sido reservado para ti? Herencia. Qué maravilloso.
¿Sabes qué reservó el Padre desde la eternidad para ti? Una extraordinaria herencia. ¿Y cómo es esta herencia? Bueno, pon allí, necesitamos revelación de la herencia. Que se nos revele la herencia en Cristo Jesús. Incorruptible. Escribe de nuevo, incorruptible. ¿Sabes qué es incorruptible? Escribe allí que no tiene los genes de la muerte. ¿Sabes cuál fue el gen que quedó después del pecado de Adán en todas las cosas? Degradación. Cuando tú ves que las cosas se echan a perder y se degradan, ese es el gen de la muerte. Pero dice el apóstol Pedro que esta herencia es incorruptible, nunca se acaba, no se degrada, no se echa a perder, no se desgasta, no se deteriora, no muere, es incorruptible. No decae. La palabra es atzartos, que significa que no decae, que es inmortal. Es una herencia incorruptible, que no se echa a perder, que no se acaba, que no se degrada. Después dice, es incontaminada. Así llama. Le dice una herencia incontaminada. La palabra griega es amiantos, que significa incontaminado o puro, sin mácula, sin mancilla, sin mancha. ¡Qué extraordinario! O sea, es una herencia, fíjate qué maravilloso, es una herencia que aparte lo que va a producir va a ser obviamente de la misma naturaleza del Padre. La siguiente palabra que usa es inmarcesible. Inmarcesible significa que es perpetua, que no pierde su brillantez y su gloria, que no pierde, que no se deslustra literalmente, que no pierde lo glorioso. Es una herencia permanentemente gloriosa. Extraordinario. Y el versículo 5 dice, otra gran recomendación, un recordatorio para esta iglesia. Dice, que sois guardados, dice, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, fíjense qué hermoso, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! Escribe allí, Dios me protege, yo estoy protegido por el poder de Dios, por un propósito. No importa la circunstancia, de nuevo. Acuérdense, esta generación está en una terrible persecución, bajo una gran presión. Y el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, porque hay un propósito. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Escribe, manifestar esta salvación tan grande. Manifestar esta salvación tan grande. Es la transformación de tu alma. Es que tu alma sea transformada. Es que tu alma sea transformada y sea homologada a la realidad de Cristo. Y es interesante. Esta salvación tiene un diseño, pon allí. El diseño es que sea manifestada a través de ti. Por eso dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí la pregunta es,
La salvación la tienes que alcanzar. ¿A qué salvación se está refiriendo? ¿La salvación eterna es algo que tienes que alcanzar? No, esa te fue dada por gracia. ¿Cuál es la salvación que tienes que alcanzar? Escribe: la transformación de tu alma. La transformación de tu alma, porque solo si tu alma es transformada, entonces esa salvación se ve. Repito, si tu alma es transformada, entonces esa salvación se ve y Cristo es manifestado. Entonces, toda esa presión, fíjate qué maravilloso, toda esa presión, le está diciendo el apóstol Pedro, tranquilos, esa presión ustedes pueden hacer que se convierta en esa salvación manifestada si pueden adquirir toda la riqueza de eso que están ustedes sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un aseguramiento. Estás guardada, estás guardado por el poder de Dios. Uy, mira, en los momentos más difíciles, si tú puedes escuchar en tu espíritu que tu vida está guardada por el poder de Dios, vas a poder enfrentar cualquier circunstancia difícil. Y eso, en vez de destruirte, va a formar tu alma en Cristo Jesús, para que esa salvación que tú ya tienes, que está allí dentro de ti, sea manifestada y todos puedan ver que Dios tan glorioso y tan extraordinario tenemos, que no solo nos aseguró el cielo, sino que también está asegurada nuestra victoria aquí en la tierra, porque Dios quiere, a través de cualquier circunstancia, poder manifestar a su Hijo en esta tierra. Amén. Pues nos quedamos en el versículo 5. Disfrutémoslo. Veamos cómo este apóstol ya ancianito está dándole unos muy buenos consejos a esta generación. Amén. No olvidemos estas muy buenas exhortaciones. Siguen otras más. Próxima semana seguiremos trabajando, tratando de extraer las verdades que están en estas cartas a esta generación que está bajo tremenda presión. Así que te esperamos el próximo miércoles. Acuérdate, 8 de la noche. Acompáñanos, comparte la transmisión. Seguramente a muchas personas más les va a servir. Amén. No olvides, Dios guarda tu vida con su poder. No hay circunstancia más grande que Él. Recuerda, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Recuerda también tu origen. Recuerda de dónde vienes. Deja que el Espíritu te revele el amor del Padre y cómo por su amor Él te hizo nacer de nuevo. Porque te conoció desde antes de este ámbito terrenal. ¿Para qué? Para que tú también fueras participante de su propósito y heredero como hijo de Dios. Amén. Papá, muchas gracias por este tiempo.